Yo pienso que empiezo con un sentimiento que tengo desde el inicio, de lo que me acuerdo del inicio, que hay algo en lo que parece ser lo real que no puede ser todo, que debe haber algo más allá. Y entonces yo pienso que llegó la meditación y empecé en la Shan no, en la biblioteca de Kumar, cuando la encontré. Yo no había hecho nada y cuando lo encontré ni sabía que era un maestro. Me lo recomendó Elise, no, Elise, Lucy. Yo llegué a su casa y empecé a hacer 6 horas de meditación cada día, desde nada a 6 horas. De la forma la más natural, era lo más... uh, entonces empiezo a 22, 23 años y después me enganché con la práctica cotidiana, porque una vez es tener experiencias espirituales un poco con el sentimiento interno de expansión de conciencia, que me pasó en su biblioteca, un momento donde sientes tu ser, después tienes que volver allá y te cuesta años de volver a este estado de conciencia. Siempre ha habido una habitación de meditación en mi casa. Entonces, para mí la meditación es algo, o la espiritualidad es algo de lo que me acerco, me alejo, dependiendo de con qué otras cosas me estoy conectando fuera. Pero no tengo la sensación de puede que haya habido momentos especiales, pero ahora no me viene ninguno a la cabeza, ¿no? Es como que esa habitación, ¿no?, en la que mi padre meditaba siempre, dirigiendo, pues quizás siguiendo diferentes orientaciones, ¿no? Él también ha ido probando diferentes cosas, pero siempre todas implican una práctica diaria. Pues ha ido cambiando, ¿no? Esa habitación a veces estaba pintada de morado y tenía muchas velas, luego era más libros, ¿no? Pero siempre ha estado allí y es algo a lo que yo, ¿no?, voy, con lo que voy resonando más y me voy comprometiendo más o me voy separando dependiendo de si hay otras cosas fuera que en ese momento, por ejemplo en la adolescencia, pues, ¿no?, me llamaba más la atención y yo me giraba hacia allí, ¿no? Em, pues yo empecé eso de una manera poco convencional porque esta señora que escogió transpersonal me dijo, no, para empezar a meditar lo que tienes que hacer es comprarte una plantita, ponértela delante, empezar a observar la planta, tienes que ver cómo la planta tiene vida, cómo empezar a ver ¿no?, como su aura, percibir su energía. Y la verdad es que lo intenté y no lo conseguí. Entonces lo dejé por un tiempo, ¿no? Que siempre tenía ahí como, de vez en cuando siempre era como que me paraba a mirar las plantas, a observarlas, a ver si pasaba algo. Pero creo que como punto también fue el momento que tuve el accidente de coche, ¿no? Con 22, cuando tuve el accidente de coche, como tenía lesionada la columna, no me podía mover, no podía hacer nada. Aparte de meditar o estar en silencio, porque no podía leer, porque me mareaba, no podía estar estirada, no podía caminar, ¿no? Entonces fueron esos meses en los que solo podía tomar conciencia del cuerpo, fue el momento que empecé también a practicar más yoga porque lo había probado, pero como era adolescente tampoco me gustaba, ¿no? Necesitaba como con más vida, ¿no? Y fue el momento en que yo creo que hubo algo que me dijo, tienes que parar, tienes que centrarte, y fue ese momento, ¿no? Y creo que era los 22 también como Maxim, que fue como más ya de siempre. Sí, yo en realidad no lo tomaba como si fuera una meditación, pero ahora que tengo una práctica de meditación constante por muchos años, me doy cuenta que sí, que es un estado verdaderamente meditativo. Y no puedo decir exactamente cuándo pasó, pero para mí eran como conversaciones, ¿no? Me gustaba mucho estar sola y cuando estaba sola estaba en contacto con mis guías y me iban enseñando todas las cosas de una forma muy práctica, ¿no? Que por qué estamos acá, qué es la vida, qué es el mundo, y ponían ejemplos bastante concretos y organizábamos juegos y teníamos challenges donde eh, yo decía, bueno, si por ejemplo, para trabajar los conceptos de bien y mal, fue una cosa que fue bastante física y tangible para trabajar el concepto de bien y mal, ¿no? Ellos me enseñaban que bien y mal eran conceptos, pero que en esta realidad donde estamos,
son verdaderos y hay que regirse por esas pautas a pesar de que en el gran cuadro cósmico el bien y el mal no existan, pero que desde un punto de vista ético y moral en la sociedad el bien y el mal existen. Yo decía, pero ¿qué es lo que está bien y está mal? Entonces hacemos un juego que cada vez que yo hiciera algo que estuviera mal, iba a caer una gota del cielo. Y por ejemplo, yo estaba con mamá en la cocina, estábamos hablando y yo le decía una mentira, me parece una gota. Y yo decía, esto está mal. Y así ese fue un juego bastante particular porque es que estábamos bajo un techo y apareció una gota o en el hombro. Entonces, bueno, ahí jugaba un poco con los elementales. Eso fue algo bastante, bueno, fueron juegos que fueron durando periodos de tiempo, ¿no? Pero a través de estos juegos pude empezar a comprender la existencia de otras realidades y verdaderamente, sobre todo, la realidad tangible que pueden tener estas realidades si nosotros las aceptamos como posibilidades en nuestra vida. Entonces, ¿qué quiere decir? Que, en cierta forma, nosotros somos los que estamos creando esta realidad. Si nosotros cerramos la puerta a que dimensiones superiores estén en contacto con nosotros, somos nosotros los que ponemos las leyes en nuestra propia vida. Eso es lo principal. Y eso es también lo que entendí cuando me preguntaba cómo puede ser que yo esté viviendo todas estas cosas y que a nadie alrededor le pase, o cómo puede ser que yo con 10 años vea que todo esto es un absurdo, esta realidad, lo que está pasando, y que la gente tome todo esto como tan real. Entonces, creo que esos fueron mis primeras enseñanzas y las primeras, digamos, meditaciones que tuve, entrar en contacto con seres que tienen entidades individuales, pero que uno conecta a través de su propio ser superior. De pequeño y de adolescente no recuerdo haber meditado ni tener interés. Me gustaba el fútbol, me gustaba, ¿no?, jugar con los chicos de mi edad y algo. No tenía, no recuerdo de chiquito nada que pudiera relacionar ahora con algo meditativo, aunque es verdad que también siempre he sido un niño que estar solo no me ha costado, que también tenía mis momentos de silencio, pero asociarlo con empezar a meditar, yo diría un momento, para mí fue importante, cuando mi madre iba a clases de yoga y me había dicho muchas veces si quería ir, y normalmente a las madres, ¿no?, sobre todo cuando eres adolescente, pues le dices que no, ¿no? Lo que toca. Claro, pero al cabo del tiempo, con 19 años más o menos, me animé y esa profesora de yoga, que se llama Mari Carmen, que aparte de la clase puramente de Hatha Yoga también daba mensajes y transmitía muchas cosas, ¿no?, que te podían llegar. Eso para mí ya fue un cambio muy importante porque además conecté mucho, o sea, es como que te llegan una serie de informaciones que hasta este momento no has manejado a nivel consciente y no te suenan raras. No dices, ay, esto no me generaron una sensación de decir, ay, ¿qué me está explicando?, o de escepticismo, sino que como que algo te dice que aquello es verdadero, ¿no? Sí, desde dentro. Yo creo que con las clases de yoga hacía algo de meditación en las clases, me gustaba la práctica, pero no integré nada en mi casa, en mi día a día. En cambio, a partir de ir a Visakhapatnam, que fuimos para la boda de Shanti, de la hija de Kumar, claro, no había seminario, pero hacíamos las meditaciones ahí. Entonces yo lo que hice es empezar a hacer una mezcla entre la meditación que proponían ahí, más de estilo ¿no?, de tradición hindú, con mantras, que en aquel momento no me parecían muy cercanos, pues yo lo mezclaba con quizá el Padre Nuestro, que tampoco yo, sin tener una educación muy católica, pero sí que era algo más cercano a mi cultura. Hice en ese momento una pequeña mezcla de meditación entre cosas que había recibido por otros lados y tal, como resistiéndome un poco a adoptar una fórmula que me parecía un poco en ese momento no cercana a mi tradición, ¿no? Y después sí que ya fui incorporando más todos los mantras. Y tiene mucho sentido lo que dices, porque al final vamos por resonancia, ¿no? Entonces, es verdad, ¿no?, que a cada uno nos va resonando diferentes cosas, ¿no? Y de hecho, de eso se basa este proyecto, en que hay muchísimas puertas a la ampliación de conciencia.